Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal que hoy trae una entrega interesante y terrorífica. Vamos a adentrarnos en un mundo desconocido y místico a través de una película producida y dirigida por la cooperación coreano-tailandesa entre Bangkok Pisatthanakorn y Na Hong-jin. Esta es una mezcla explosiva de dos directores que saltaron a la fama con obras de horror emblemáticas del cine asiático de los últimos tiempos. El cineasta Bangkok Pisatthanakorn abrió un nuevo horizonte para las películas de terror tailandesas con Shutter y se convirtió en una estrella de la industria cinematográfica, adquiriendo fama también a nivel internacional. Por otro lado, Na Hong-jin, el cineasta de terror y suspenso coreano, es bien conocido internacionalmente por su clásico The Wailing. Ambos directores, conocidos también por sus respectivas fortalezas como guionistas y cineastas con talentos únicos, han generado una gran expectativa en los países del este de Asia con la película The Medium, que promete posicionarse como la más terrorífica del año. The Medium, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Busan Bifan, llevado a cabo del 8 al 18 de julio del 2021, causó un revuelo impresionante en su primera proyección. Los asistentes, entre los que estaban varios críticos de cine y periodistas, dijeron no haber podido borrar de su mente muchas de las escenas de la película durante varios días, y muchos aseguraron no haber podido dormir bien y haber tenido pesadillas los días posteriores al lanzamiento. Imagínense. Hemos de confesar en este canal también que en efecto editar este video no fue fácil por lo fuerte de las escenas, pero también fue muy placentera esta investigación porque el tema es realmente apasionante como misterioso. Vamos a hablar de terror asiático y de chamanismo, así que entremos en materia con alguito de contexto. En los años 90, el panorama del cine de horror estaba dominado por el cine slasher, un subgénero que nos presenta asesinatos brutales de grupos de personas usualmente usando cuchillos o herramientas. Este estilo lo podemos ver en infinidad de obras como Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado y La leyenda urbana, entre muchos otros. El resultado de esto fue una sobreexplotación de la fórmula en tantas cintas que saturaron las pantallas del mundo sin aportar nada al género de terror. Pero todo cambiaría en 1998 con el estreno de la película japonesa Ringu, inspirada en la novela homónima de Koji Suzuki, que no solo revolucionó el género, sino que hizo que los reflectores del mundo se posaran en el cine del terror asiático, siendo la película más taquillera del país en su momento. Con seguridad, el director de esta película, Hideo Nakata, jamás imaginó la repercusión cultural que su película tendría a nivel internacional. Obviamente, el éxito de Ringu derivó en una inmensa ola de producciones con temáticas similares como Kairo y Ju-on. Cuando llegó a los oídos de Hollywood el éxito estruendoso de estas películas, decidieron hacer varias adaptaciones de las obras, entre las más conocidas por supuesto está The Ring. Mientras tanto, otros países asiáticos atravesaban también por un renacimiento del cine de terror. Entre esos hay ejemplos de películas que también cuentan con su respectivo remake estadounidense, como El Ojo, Los Poseídos, Into the Mirror y Están entre nosotros. Pero, ¿qué es lo que tiene el terror asiático que lo hace tan exitoso? La respuesta yace en el choque entre la tradición y la modernidad y de la explotación de las ansiedades que ese encuentro genera. Asia ha demostrado que el horror no necesita ser obvio ni explícito y que puede apelar a las preocupaciones reales para hacer de estas el motor narrativo en contextos sobrenaturales. Por otro lado, las propuestas visuales que desarrollan los directores asiáticos dentro del terror han impulsado mundialmente el gusto por este género. Estas recientes narrativas recuperan una serie de elementos que son muy comunes para las personas de todas las nacionalidades, sin dejar de lado los aspectos tradicionales de sus países de origen, y aquí es donde está el secreto. También juegan un papel importante los usos alternativos de cámara y sonido en la fotografía, que provocan en el espectador un conjunto de sensaciones como ansiedad, angustia y vulnerabilidad, que lo hacen mantenerse aferrado a su asiento. Las cintas proponen muchos momentos con sobresaltos sin necesidad de recurrir a efectos estrambóticos para lograrlo. Es una narrativa más sutil,
pero mucho más espeluznante, que no apela al asco sino al miedo interno que nos hace preguntarnos ¿y qué pasaría si esto realmente pasara en la vida real? The Medium es un perfecto ejemplo de esto desde el momento en que la pantalla se ilumina mostrando la primera imagen. Por eso, no es de extrañar que en el Festival Internacional de Cine Fantástico Best of Bucheon, la colaboración tailandés-coreana cumpliera con todas las expectativas de la reunión de estos dos genios directores. Además de usar los juegos de cámaras y silencios suspensos, como lo mencionamos anteriormente, típicos del terror asiático, esta película toca un tema que ya de por sí nos abre una ventana al terror. Posesiones y espíritus combinados con esa atmósfera exótica de Tailandia, húmeda y sombría en la que se desarrolla esta película. Se siente en el aire cómo confluye lo sagrado y lo terrenal en una danza donde quizás los espíritus estén esperando una oportunidad para manifestar su poder, que en este caso lo encierra el chamanismo. Antes de continuar, rápidamente aclaremos qué es el chamanismo en términos generales. Es una clase de creencias y prácticas tradicionales que aseguran la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano o la capacidad de producirlo. Los chamanes creen que pueden lograr esto contactando el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos. Se supone que tienen la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños y, en resumen, usar la proyección astral para viajar por los dos mundos, el superior, que es el de los espíritus, y el inferior, que se trata del mundo humano. El chamanismo se basa en la premisa de que el mundo visible está impregnado por fuerzas y espíritus invisibles de dimensiones paralelas que coexisten simultáneamente con la nuestra, que afectan a todas las manifestaciones de la vida. Esta práctica existe desde tiempos prehistóricos en todos los lugares del mundo, con, por supuesto, las variaciones según la región. Tailandia tiene su propia combinación particular del chamanismo, basada en una mezcla de religión Bon con una generosa pincelada de budismo e hinduismo, todos ellos influidos por la poderosa y antigua cultura tradicional del país. A los chamanes de Tailandia se les conoce como doctores del espíritu, Mau, o de manera más simple como profesores respetados, y a diferencia de la mayoría de los lugares del mundo donde el chamán actúa como curandero de todo tipo de situaciones, estos chamanes pueden elegir especializarse en una amplia variedad de habilidades, entre las que podemos incluir la de los colocadores de huesos, curanderos de picaduras de serpiente, limpiadores de espinas de pescado, adivinos, exorcistas, fabricantes de amuletos, médicos de los senos, de los ojos y de los dientes, comadronas y hasta agentes funerarios. El título honorífico de doctor puede ir acompañado por una única palabra que indique su especialización. Así, por ejemplo, al adivino se le suele llamar Maodu, o doctor que mira, alguien que mira al futuro o aparta las cortinas de los dos mundos para descubrir respuestas para su cliente. Este contexto es la sustancia de esta película. The Medium empieza con un grupo que está haciendo un documental llamado Rang Jong, que significa chamán en tailandés, y que trata del misterioso fenómeno experimentado por una familia de chamanes que vive en la región de Isan, en Tailandia. Esta región está dividida en 20 provincias ubicadas en la meseta de Korat, abarcando toda la zona noreste de Tailandia. Por su situación fronteriza con Laos y Camboya, ha recibido influencias de ambos países en todos los aspectos, como la gastronomía, el idioma y, por supuesto, las prácticas religiosas. Las creencias chamánicas de la región de Isan se enfocan en que todo en la naturaleza tiene un alma. Cualquier acción cometida por los antepasados se puede convertir en una maldición o en una bendición y se transmitirá en la posteridad a las siguientes generaciones. En adición a eso, también se cree que los dioses se transmiten a través del chamán, es decir, que se conectan con el mundo terrenal a través de ese canal y en ese orden de ideas a través de la posesión del cuerpo del chamán. Lo que nos plantea la película es justamente cómo podemos saber o estar seguros de que son los dioses benevolentes y no los espíritus malignos quienes están tomando posesión de un cuerpo. The Medium sigue la vida de Nim y su familia. Nim es un chamán adorador de la diosa Bayan
Ella realiza peregrinaciones anuales a la montaña donde reside esta deidad y se dedica a curar las dolencias espirituales de los habitantes de los pueblos vecinos. La diosa elige solo a las mujeres en su familia para dar su favor y esta tradición se ha ido pasando de generación en generación. De repente, la sobrina de Nim, que se llama Mink, comienza a desarrollar síntomas extraños y antinaturales durante el funeral de su padre y hermano. Nim inmediatamente piensa que Bayan podría estar intentando transferir su favor divino a otro recipiente y que esta vez parece ser su sobrina. La madre de Mink, llamada Noi, rechaza la idea de que su hija se convierta en chamán y por supuesto no acepta las sugerencias de Nim. Noi en realidad fue la elegida para ser el recipiente de Bayan, pero ella rechazó esto y el favor de la diosa pasó a su hermana menor Nim. A medida que pasa el tiempo, los síntomas de Mink empeoran progresivamente. La familia se da cuenta de que una ceremonia de aceptación de la diosa no hará nada para aliviar el sufrimiento de Mink, que quizás está siendo víctima de una serie de maldiciones kármicas violentas como resultado del pasado y el rechazo de su madre al favor de la diosa. La chica que originalmente era brillante, ahora se comporta como un fantasma o a veces como una niña pequeña. Se pone nerviosa fácilmente e incluso es violenta con los extraños. Sus síntomas, convulsiones y su agresividad empeoran con el tiempo. La herencia del chamanismo y el karma del que su madre Noi, que escapó del destino de ser un chamán cuando se lo pasó a su hermana, han regresado ahora para perseguir a su propia hija y pasar la cuenta por el desagravio. Al observar cómo Mink se va deteriorando, la familia angustiada decide emprender un viaje para llevar a la niña con un chamán que ahuyenta a los espíritus malignos para realizarle un exorcismo. Paralelo a esto, el equipo documental ha venido siguiendo la vida de Nim, buscando dejar consignados los cambios en el chamán durante el proceso de descenso de la diosa Bayan. En el momento en que comienza la entrevista que le hacen al chamán Nim, que ha consagrado a los antepasados durante generaciones, comenzamos a sentir que hay una delicada línea entre lo real y lo sobrenatural en su relato, y es allí donde la narrativa nos conduce a una cierta incomodidad. La película tiene en su primera mitad un carácter totalmente documental donde las tensiones se van generando de manera lenta y progresiva. Esta película está dirigida en forma de metraje encontrado, que es una técnica del género de terror donde se lleva a cabo un suspenso documental que se presenta como material inédito, en donde los protagonistas son quienes están grabando sus propias experiencias. Uno de los ejemplos más populares de esta técnica es The Blair Witch Project, que puede ser muy incómoda de ver por los movimientos de cámara que llegaron hasta a producir náuseas en algunos espectadores. En The Medium, esta técnica se utiliza para ponernos en un contexto, en un lugar de los acontecimientos y en la atmósfera sombría de Isan, donde el chamanismo sigue vivo y fuerte. Pues es que como en un inicio la película se percibe lenta, los espectadores distraídos pueden sentirse sorprendidos por el intenso miedo que produce el vertiginoso acontecer de la segunda mitad, que es donde se prepara y se procede a la ceremonia del exorcismo de Mink. Las escenas de la segunda mitad de la película son como una mezcla de ocultismo, magia negra, violencia y sangre capaz de helarnos la sangre. Es un nivel de horror del que no podremos recuperarnos con facilidad. Cabe anotar además que esta película, al empezar como una narrativa de documental, mantiene la pretensión de realidad desde un principio en el espectador, haciendo que las escenas de canibalismo, crueldad animal e incesto que vemos principalmente en la segunda mitad nos aterren aún más por ese contexto de realidad del que venimos sugestionados desde la primera mitad. Aquí aprovechamos además para advertirles que pues esta no es una película de terror cualquiera, para que además alisten sus estómagos. De acuerdo, hay que preparar el estómago. Los directores juegan con nuestros miedos invitándonos a hacernos estas preguntas. ¿Estos dioses existen? Y si es así, ¿cómo sabemos que son seres benevolentes?
¿Son estos seres lo que creemos que son o lo que queremos creer que son? Estas preguntas vienen con más fuerza mientras vemos la entrevista a Nin. Ella adora a Bayan, una diosa a la que jamás ha visto y de la que no se conoce ni su verdadera forma y mucho menos sus verdaderas intenciones. Es que es además interesante, de hecho, que la película no tiene elementos visuales sobrenaturales como fantasmas, espíritus malignos, dioses o demonios. Min dice que nunca ha visto a la diosa Bayan, quien jamás aparece además en la película y ni siquiera sabemos si es ella quien posee el cuerpo de Ming. Así que la película juega un poco con nuestras creencias e incluso ahí en la pantalla, en ese mundo paranormal es completamente invisible. Solamente podemos reconocer los efectos de este espíritu o lo que sea en Ming. Las escenas de los eventos anuales para adorar a los dioses, las escenas de exorcismo en la oscuridad, se combinan con la cultura única de Tailandia y nos ofrecen una magnífica conexión con un país quizás para muchos desconocido. Y acá es donde podemos reconocer los elementos que han hecho tan exitoso el cine de horror asiático, que nos dan el equilibrio perfecto entre las tradiciones culturales de estos países y circunstancias que podrían ocurrirle a cualquiera. Podemos sentirnos identificados y rogamos para que algo así no nos pase a nosotros. No importa que no seamos tailandeses, podemos entender el miedo de los protagonistas en lo más profundo. Y lo que es peor, no estamos exentos de que algo tan horroroso nos suceda a nosotros. Bueno, y es que hay varios detalles curiosos a resaltar de la preproducción y la producción de la película, como por ejemplo, Van Gogh viajó obviamente por toda Tailandia para investigar el chamanismo y se reunió con numerosos chamanes. De esto resultó Isan, que era el escenario más apropiado. Este lugar en el que el chamanismo se practica fuertemente y sin aversiones de una forma muy natural, contrario a lo que pasa en las grandes ciudades de Tailandia como Bangkok, que tienden a caricaturizar el chamanismo e incluso a protegerse contra él. La película se rodó de julio a noviembre del 2020. Con un poco menos de 30 días de rodaje, tuvieron que tomarse un mes de descanso para que la actriz principal, Narilia Gumolkopek, pudiera perder peso. Ella llegó a perder más de 10 kilos en poco tiempo, por lo cual el equipo alcanzó a preocuparse y tuvieron que retomar las grabaciones antes de que ella enfermara. The Korean Herald le hizo una entrevista a los directores donde mencionan que al realizar el casting se aseguraron de no elegir actores que fueran ampliamente conocidos, pero que aún así tenían que elegir a profesionales, ya que no era fácil interpretar este guión. Entonces los directores acordaron echar mano de actores de teatro que no fueran muy famosos. Después se realizaron varios talleres con los actores para trabajar entre todos la forma en la que la película se viera muy realista. Bang Joon agregó que The Medium es especial porque también invita a la reflexión, y aquí hago la citación. El director Na y yo acordamos hacer una película que no solo asuste a la gente, sino que haga que el público mire hacia atrás en lo que está creyendo. The Medium es una de las brillantes obras maestras del horror de la actualidad, pero es importante reconocer que es un deleite para los amantes del género, pero no sabríamos cuánto podrían aguantar aquellos no tan afines al terror. Eso va a depender de su perspectiva y de la fortaleza de su estómago, por supuesto, porque hay que aguantar horror y sangre, así que, bueno, si deciden verla, mucha suerte con eso. Bueno, altamente recomendada esta película que apenas está comenzando a abrir sus salas en los cines de los países del continente asiático y ya además con críticas muy positivas. Esperamos que este análisis o más bien esta reseña les despierte el interés por este género que cuenta con obras magistrales en Asia. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like si les gusta lo que hacemos y compartir nuestros videos con sus amigos y hasta la próxima.